Durante 20 años la golpearon por romper un plato. La encerraron en el sótano sin cena. Le dijeron que era basura, que debía agradecer tener un techo. Pero cuando el notario abrió aquel testamento, la verdad salió a la luz. Cada mueble, cada habitación, cada moneda de esa mansión le pertenecía a ella desde el día que nació. Y lo peor aún no había comenzado, porque lo que encontró escondido en la caja, fuerte de su padre, la convirtió en otra persona. Un diario, una confesión, y un nombre que jamás debió estar ahí. Esa noche, la heredera se convirtió en cazadora. Antes de continuar, dime desde dónde me ves. Y si este inicio te atrapó, dale like y sígueme. Ecos del alma. Cada historia deja una marca. El reloj de la mansión Aldebarán marcaba las 5 de la madrugada cuando Amélie abrió los ojos en la oscuridad del sótano. No necesitaba luz para saber dónde estaba. El olor a humedad, el frío que penetraba hasta los huesos, el colchón de paja que le dejaba marcas en la espalda. Este había sido su mundo durante 20 años. Se levantó en silencio, envolviendo sus hombros desnudos con el chal, raído que era su única posesión personal. Sus manos, agrietadas por años de lejía y trabajo brutal, temblaban ligeramente mientras encendía la vela que le permitían tener. La llama reveló el espacio diminuto. 4 paredes de piedra húmeda, un baúl de madera donde guardaba sus 2 uniformes grises, y nada más. Nada que indicara que aquí dormía un ser humano. Subió las escaleras del sótano con pasos silenciosos. Había aprendido. Hacía mucho a caminar sin hacer ruido, a existir sin molestar, a ser invisible. La cocina ya debía estar lista. El desayuno de la familia preparado antes de que el sol saliera. Siempre antes del sol. Durante las siguientes 3 horas, Amélie trabajó como autómata. Encendió el fuego de la cocina. Preparó el pan, los huevos, el café importado que Hortensia exigía cada mañana. Puso la mesa del comedor con la vajilla de porcelana francesa, cuidando de no dejar ni una mota de polvo en los platos. A las 8 en punto, la familia bajó a desayunar. Rodrigo entró primero, con ese aire de superioridad que solo los jóvenes, ricos pueden tener a los 25 años. Ni siquiera miró a Amélie cuando ella le sirvió el café. Para él, ella era parte del mobiliario. Leonor llegó después, bostezando, quejándose del frío. Amélie le acercó el chal de cachemira que había olvidado en su habitación. Leonor lo arrebató sin un gracias. Y entonces entró Hortensia, alta, vestida completamente de negro como siempre, con ese collar de perlas que brillaba contra su pecho como dientes afilados. Sus ojos negros escanearon la mesa con la precisión de un halcón buscando errores. «El café está frío», dijo con voz cortante. Amélie sintió el familiar nudo en el estómago. «Acabo de servirlo, señora, está...» La bofetada llegó antes de que pudiera terminar la frase. El sonido resonó en el comedor como un disparo. Rodrigo siguió comiendo sin inmutarse. Leonor miró por la ventana aburrida. «¿Me estás contradiciendo?», siseó Hortensia, su rostro a centímetros del de Amélie. «¿Una criada miserable se atreve a contradecir a la señora de la casa?» «No, señora», susurró Amélie, la mejilla ardiendo. «Prepararé café fresco inmediatamente, y después fregarás todo el suelo del salón principal. De rodillas. Quiero ver mi reflejo en cada baldosa». «Sí, señora». Amélie regresó a la cocina, parpadeando para contener las lágrimas que no se permitía derramar. Llorar era debilidad, y ella había aprendido que los débiles no sobrevivían en esta casa. Mientras preparaba el nuevo café, escuchó a Hortensia hablar con sus hijos. «Vuestro padre está muy enfermo. Los médicos dicen que le quedan días, tal vez horas. Cuando muera todo esto será nuestro oficialmente». «¿Y la criada francesa?», preguntó Leonor con desdén. «¿La mantendremos?». «Depende», respondió Hortensia. «Si sigue siendo útil, si no, la calle está llena de huérfanas desesperadas buscando trabajo». Amélie apretó el mango de la tetera con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Respiró profundo. 1, 2, 3. El ritual que había desarrollado para no gritar, para no romperse, servir, obedecer, sobrevivir. Ese era su mantra. Esa tarde, mientras fregaba el suelo del salón de rodillas como le habían ordenado, Hortensia pasó deliberadamente sobre la sección que acababa de limpiar, dejando huellas de barro con sus zapatos caros. «Qué descuidada eres», dijo con una sonrisa cruel. «Límpialo de nuevo».
y esta vez hazlo bien. Amélie no respondió. Solo hundió el cepillo en el agua jabonosa y comenzó otra vez. Sus rodillas sangraban a través del vestido. Sus manos temblaban de cansancio, pero no se detuvo. Nunca se detenía. Esa noche, de regreso en el sótano, Amélie se sentó en su colchón de paja y miró sus manos destruidas. 30 años. Tenía solo 30 años, pero sus manos parecían de una anciana. No sabía quiénes habían sido sus padres. No sabía de dónde venía realmente. Solo sabía lo que Hortensia le había repetido 1000 veces, que era una huérfana francesa que Sebastián había recogido por lástima, que debía agradecer tener un techo, que era una carga, una boca más que alimentar, una existencia que apenas valía la pena. Y durante 20 años, Amélie lo había creído. Se acostó en la oscuridad, tirando de la manta delgada hasta su barbilla. Afuera, en algún lugar de la mansión, Sebastián Valdecasas agonizaba en su lecho de muerte. Mañana probablemente estaría muerto. Y después de mañana, vendría el testamento. Amélie cerró sus ojos. Verdes, esos ojos que Hortensia parecía odiar con particular intensidad, sin saber que en exactamente 48 horas, cada segundo de sufrimiento, cada lágrima contenida, cada bofetada silenciosa, tendría un significado completamente diferente. Sin saber que la mujer que la había torturado durante 20 años estaba a punto de descubrir la verdad más devastadora de su vida. Sin saber que ella, Amélie, la criada invisible del sótano, era en realidad la dueña de cada mueble, cada habitación, cada moneda de esa mansión. Pero eso lo descubriría cuando el notario rompiera el sello carmesí. Y cuando eso sucediera, nada volvería a ser igual. El notario carraspeó 3 veces antes de romper el sello del lacre carmesí. Sus manos temblaban, no por la edad, sino por lo que había leído la noche anterior en la privacidad de su despacho. Frente a él, en el salón principal de la mansión Aldebarán, se acomodaban en sillas de terciopelo Borgoña los herederos del difunto. Don Sebastián Valdecasas, su viuda, doña Hortensia, vestida de negro riguroso, su hijo Rodrigo, con ese aire de suficiencia que otorga la certeza de heredar una fortuna, y su hija Leonor, cuyo rostro mostraba más aburrimiento que dolor. En la esquina más alejada del salón, de pie junto a la chimenea apagada, una joven de cabello rubio dorado recogido en un moño severo, mantenía la mirada fija en el suelo de mármol. Sus ojos verdes, del color de los bosques tras la lluvia, no se alzaban hacia nadie. Vestía un uniforme gris oscuro, desgastado en los puños. Era Amélie Dubois, la criada que había servido en aquella casa durante 20 años. 20 años limpiando, sirviendo, obedeciendo. 20 años invisible. Procederé con la lectura, anunció el notario Fermín Castrejón, ajustándose los anteojos. Yo, Sebastián Ignacio Valdecasas y Montfort, en pleno uso de mis facultades, dicto mi última voluntad. Amélie conocía cada palabra que vendría. Las propiedades para Rodrigo, las joyas para Leonor, una pensión vitalicia para Hortensia. Nada para ella, por supuesto. Los criados no heredaban. Los criados desaparecían cuando ya no eran útiles. El notario continuó con voz monótona, enumerando haciendas, acciones del ferrocarril, inversiones en las colonias. Rodrigo sonreía. Hortensia asentía con aprobación. Leonor bostezaba discretamente tras su abanico. Y ahora, la voz del notario cambió, adquiriendo un tono extraño. Paso a la cláusula final, redactada por don Sebastián apenas 3 días antes de su fallecimiento. Amélie sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Por qué el notario la miraba? A mi hija legítima, Amélie Marguerite Valdecasas, nacida de mi único y verdadero matrimonio con Colette. Tuvas en París el 12 de abril de 1825. Le heredo la totalidad de la mansión Aldebarán, sus tierras anexas y el 50% de todos mis bienes restantes. El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que podría cortarse con cuchillo. Hortensia se puso de pie como impulsada por un resorte, su rostro pálido transformándose en una máscara de furia. Esto es una farsa, una vil mentira. Rodrigo golpeó el brazo de su silla. Esa mujer es una criada francesa. Mi padre jamás. Pero Amélie no escuchaba los gritos. Sus rodillas cedieron y tuvo que sostenerse del borde de la chimenea. El mundo giraba. 20 años.
20 años viviendo como esclava en su propia casa. El notario alzó un sobre de papel vitela. Don Sebastián adjuntó documentos. Certificado de matrimonio. París 1824. Certificado de nacimiento. Y una carta. Léala, exigió Hortensia, su voz convertida en hielo cortante. Léala ahora. El notario extrajo una hoja con la letra temblorosa del anciano Sebastián. Amélie, mi niña de ojos verdes como los prados de Normandía, perdóname. Tu madre. Colette murió cuando apenas tenías 2 años, y en mi cobardía, permití que mi familia me obligara a regresar a España, a casarme con Hortensia por conveniencia, a esconder tu existencia. Te traje como huérfana francesa, como criada, pensando protegerte de ellos, pero solo te condené a una vida de servidumbre en tu propio hogar. Fui un cobarde, y ahora, desde mi lecho de muerte, intento reparar lo irreparable. Esta casa es tuya. Siempre lo fue. Las lágrimas corrían por el rostro de Amélie, pero ella permanecía inmóvil, como estatua de sal. Hortensia se acercó con pasos furiosos. Esto no quedará así. Impugnaré este testamento. Esa bastarda francesa no tocará un céntimo de lo que es mío por derecho. El matrimonio con Colette fue primero, interrumpió el notario con firmeza. Según la ley, eso convierte su unión posterior con usted. Doña Hortensia No terminó la frase. No fue necesario. Amélie finalmente alzó la mirada. Sus ojos verdes se clavaron en Hortensia, en Rodrigo, en Leonor, todos aquellos que durante 20 años la habían tratado como menos que nada. «Salgan de mi casa», dijo con voz suave pero firme como el acero. Ahora, la mansión Aldebarán crujía en la oscuridad como un barco en tormenta. Amélie caminaba descalza por los corredores que había fregado 1000 veces. Pero ahora sus pasos resonaban diferente. Ya no era la criada que se deslizaba sigilosa para no molestar. Era la dueña recorriendo su herencia. O al menos eso decía un papel. Se detuvo frente al espejo, veneciano del vestíbulo principal. Ese mismo espejo que había limpiado cada jueves durante 2 décadas sin jamás detenerse a mirarse realmente. La mujer que le devolvía la mirada era una extraña. 30 y 40 años. Cabello rubio dorado ahora suelto sobre los hombros. Ojos verdes enrojecidos de tanto llorar, manos agrietadas por la lejía y el trabajo. ¿Quién era ella? ¿La criada Amélie o la heredera Valdecasas? Un golpe seco en la puerta principal la sobresaltó. Eran pasadas las 11 de la noche. Hortensia, Rodrigo y Leonor habían abandonado la mansión horas atrás. Entre gritos, amenazas y portazos. El notario Castrejón prometió regresar al día siguiente con más documentos. Amélie abrió la puerta. En el umbral estaba una mujer mayor, encorvada, con un chal negro sobre los hombros y un maletín de cuero gastado en la mano. Sus ojos, aunque hundidos por los años, brillaban con una intensidad perturbadora. «Señorita Amélie Dubois?» «Soy yo. Me llamo Catalina Mendoza. Fui comadrona en Madrid hace 40 años, y no he viajado 3 días desde mi pueblo porque leí en el periódico sobre el testamento de don Sebastián Valdecasas». Amélie frunció el ceño. «¿Qué quiere usted?» La anciana miró por encima del hombro de Amélie, hacia el interior de la mansión, como asegurándose de que nadie más escuchara. «Necesito hablar con usted sobre su madre, sobre Colette Dubois. Hay cosas que el testamento no dice, cosas que don Sebastián se llevó a la tumba». Un escalofrío recorrió la columna de Amélie. «¿Conoció a mi madre?» «La conocí, y sé por qué murió realmente». Amélie retrocedió un paso. Durante toda su vida nadie le había hablado de su madre. Sebastián evadía el tema. Los otros criados no sabían nada. Era como si Colette Dubois nunca hubiera existido. «Entre», susurró. La anciana Catalina entró arrastrando los pies. Amélie la condujo a la biblioteca. Encendió 3 velas y cerró la puerta con llave. Se sentaron frente a frente en sillones de cuero que olían a tabaco y secretos antiguos. «Hable», ordenó Amélie. Catalina abrió su maletín y extrajo un paquete envuelto en tela encerada. Lo desenvolvió cuidadosamente. Dentro había un collar de oro con un camafeo que mostraba el retrato en miniatura de una mujer joven de cabellos dorados y ojos verdes. Era como mirarse en un espejo del pasado. «Esto perteneció a su madre. Me lo dio la noche que usted nació. Con una sola instrucción. Si algo me sucede, entregáselo a mi hija cuando tenga edad de entender la verdad». Amélie tomó el collar con manos temblorosas. «¿Qué verdad?»
La anciana respiró profundamente. Su madre no murió de fiebres, como le dijeron. Colette Dubois fue envenenada, deliberadamente, y yo sé quién lo hizo, porque estuve presente esa noche. El aire abandonó los pulmones de Amélie. ¿Quién? Catalina clavó sus ojos en ella. La familia Valdecasas. Ellos enviaron a alguien a París. Un médico que se hacía llamar doctor Arosamena. Llegó ofreciendo ayuda cuando Colette cayó enferma después de su nacimiento. Yo estaba allí cuidándola. Vi cómo ese hombre mezclaba algo en su tónico. Vi cómo Colette empeoraba después de cada dosis. Pero era joven, inexperta, y él era un médico respetado. Cuando quise decir algo ya era demasiado tarde. ¿Por qué? La voz de Amélie era apenas un hilo. Porque querrían matarla. Porque don Sebastián era el heredero de una fortuna inmensa. Su familia ya había arreglado su matrimonio con Hortensia Montemayor, uniendo dos grandes fortunas. Pero entonces Sebastián se enamoró de su madre en París, una actriz francesa sin título ni dote. Se casaron en secreto. Cuando la familia lo descubrió, le dieron un ultimátum: regresar a España solo, casarse con Hortensia como estaba planeado, o ser desheredado completamente. Y él eligió el dinero. Escupió a Amélie con amargura. No exactamente. Sebastián intentó negociar. Trajo a Colette y a usted a España, ocultas, mientras peleaba con su familia. Pero ellos no negociaban. Eliminaron el problema desde la raíz. Amélie se puso de pie bruscamente, el collar cayendo al suelo. ¿Tiene pruebas de esto? Tengo mi testimonio. Y tengo esto. Catalina sacó del maletín un pequeño frasco de vidrio oscuro con un líquido ambarino. Guardé una muestra del tónico que el doctor le daba a Colette. Durante 40 años he cargado con la culpa de no haber hablado entonces. Pero tenía miedo. La familia Valdecasas era poderosa. Podían destruirme. Podían matarme también. ¿Por qué viene ahora? Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas. Porque estoy muriendo, señorita. El médico me dio 3 meses. Y antes de encontrarme con el Creador, necesito que se haga justicia. Que Colette descanse en paz. Y que usted sepa la verdad completa. No solo le robaron su herencia durante 20 años. Le robaron su madre. Le robaron su vida entera. Amélie sintió como algo dentro de ella se quebraba. Y al mismo tiempo se endurecía. El dolor se transformaba en determinación. La confusión en claridad. ¿Quién más de la familia sabía del plan? Preguntó con voz gélida. Don Amadeo Valdecasas, el padre de Sebastián, fue quien lo ordenó. Murió hace 15 años. Pero Hortensia lo supo desde el principio. La vi en Madrid días antes de viajar a París. Hablaba con el doctor Arosamena en un café. Le entregó una bolsa de monedas. El mundo de Amélie se tiñó de rojo. Hortensia, la mujer que durante 20 años la había golpeado, humillado, tratado peor que a un animal. La mujer que conocía la verdad desde siempre. La mujer que había asesinado a su madre. Amélie recogió el collar del suelo y se lo colocó al cuello. ¿Dónde está ahora ese doctor Arosamena? Murió hace 10 años, pero dejó diarios. Su sobrina los heredó. Ella vive en Sevilla. He hablado con ella. Está dispuesta a testificar si hay un juicio. Amélie caminó hacia la ventana. Afuera la noche era negra e infinita. En algún lugar de Madrid, Hortensia dormía, creyéndose segura, creyendo que podría impugnar el testamento y recuperar su vida de lujos construida sobre mentiras y sangre. Se equivocaba. Señora Catalina, dijo Amélie sin volverse, usted se quedará en esta casa como mi invitada. Mañana enviaremos un telegrama a Sevilla. Y después llevaremos a Hortensia Montemayor ante la justicia. La familia es poderosa, niña. Tienen abogados, influencias, dinero. Amélie finalmente se giró. Sus ojos verdes brillaban con una luz férrea. Yo también. El amanecer llegó teñido de naranja y oro. Pero Amélie no había dormido ni un segundo. Había pasado la noche en el despacho de Sebastián, su padre, aunque esa palabra aún se sentía extraña en su lengua, revisando cada cajón, cada documento, cada rincón donde pudiera esconderse la verdad. Catalina dormitaba en el sofá de la biblioteca, exhausta por el viaje y las emociones. Amélie la había cubierto con una manta de lana antes de continuar su búsqueda obsesiva. Tenía que haber algo más. Sebastián había guardado el testamento en secreto durante años. ¿Qué más había ocultado? Cuando el reloj de péndulo marcó las 6 de la mañana, Amélie encontró lo que buscaba.
detrás de un retrato de Sebastián joven, pintado mucho antes de conocer a Hortensia. Había una caja fuerte empotrada en la pared. El retrato estaba ligeramente separado del muro, como si alguien lo hubiera movido recientemente. Con manos temblorosas, Amélie lo descolgó. La caja tenía una combinación numérica. Probó varias fechas. El cumpleaños de Sebastián, el día de su muerte, la fecha de fundación de la familia Valdecasas. Nada funcionó. Entonces, casi sin esperanza, probó su propia fecha de nacimiento, 12/04/1825. El clic metálico resonó en el silencio. La puerta se abrió. Dentro había 3 cosas. Un sobre amarillento con su nombre escrito en la letra de Sebastián. Un daguerrotipo descolorido que mostraba a un hombre joven abrazando a una mujer, rubia de ojos luminosos, sus padres, juntos, felices en otro tiempo, y un segundo sobre lacrado dirigido al Magistrado Superior de Madrid. Amélie tomó primero la carta con su nombre. La abrió con dedos temblorosos. Amélie, mi pequeña, si estás leyendo esto, significa que finalmente tuve el valor de hacer lo correcto, aunque sea desde mi lecho de muerte. Qué cobarde he sido, qué monstruo. Tu madre era la luz de mi vida. Colette me enseñó que existía un amor más allá de las conveniencias sociales, más allá del dinero y los apellidos. Pero cuando mi familia descubrió nuestro matrimonio, me amenazaron con desheredarme completamente. Pensé que podría protegerte a ambas, trayéndolas a España en secreto mientras resolvía las cosas. Qué ingenuo, qué estúpido. Durante años creí que Colette había muerto de fiebres puerperales. Eso me dijeron. Eso les creí a mis padres y a Hortensia. Pero hace 6 meses, en mi lecho de enfermo, un hombre vino a visitarme. Se llamaba Fernando Arosamena, sobrino del doctor Arosamena que atendió a tu madre en París. Llegó borracho, con la culpa comiéndole el alma. Me confesó que su tío había sido contratado por mi padre y por Hortensia para envenenar a Colette, que usaron arsénico mezclado en tónicos medicinales, que todo fue planeado mientras yo negociaba inútilmente con mi familia. Fernando me entregó los diarios de su tío como prueba antes de huir de Madrid. No he vuelto a saber de él. Quizás su conciencia lo llevó a algún lugar oscuro del que no regresó. En el sobre lacrado adjunto están esos diarios, junto con mi testimonio escrito y firmado ante notario. Es suficiente para llevar a Hortensia ante la justicia por conspiración para asesinar. Mi padre ya está muerto, pero ella sigue respirando el aire que tu madre debería estar respirando. No pude hacer justicia mientras vivía. Era demasiado débil, demasiado atrapado en las apariencias, demasiado cobarde. Pero ahora te doy las armas para que tú lo hagas. Perdóname, Amélie. Por favor, perdona a este padre patético que te falló en todo. Eternamente arrepentido, Sebastián Valdecasas. Las lágrimas caían sobre el papel, borrando algunas palabras. Amélie sollozaba en silencio, abrazando la carta contra su pecho. Toda su vida había sido una mentira, pero ahora tenía la verdad, y tenía pruebas. Se limpió las lágrimas con brusquedad, y tomó el sobre lacrado. Pesaba más de lo esperado. Dentro había un cuaderno de cuero negro, los diarios del doctor Arosamena, y varios documentos notariados. Abrió el diario con manos que ya no temblaban. Solo sentía frío, un frío glacial que endurecía cada músculo, cada pensamiento. La primera página decía: 15 de junio de 1827 recibí hoy la suma de 5,000 reales de oro de manos de doña Hortensia Montemayor y don Amadeo Valdecasas. El trabajo es simple: asegurarme de que la francesa no sobreviva al verano. Utilizaré arsénico en pequeñas dosis para simular fiebres naturales. Nadie sospechará de un médico respetado. Amélie cerró los ojos, respiró profundo, luego continuó leyendo. Página tras página de descripciones clínicas y frías sobre cómo había asesinado metódicamente a su madre durante 3 semanas. Cuando terminó, era otra persona. Se puso de pie, guardó todo en el sobre original y bajó a la biblioteca donde Catalina ya estaba despierta, tomando té que había preparado la única criada que quedaba en la casa, una joven llamada Teresa que siempre había sido amable con Amélie. «Lo encontré», dijo Amélie, su voz tan fría como el mármol. Sebastián dejó los diarios del doctor y su propio testimonio. Catalina se levantó bruscamente. «¿Entonces es cierto? ¿Él lo sabía?» «Solo lo supo 6 meses antes de morir.
y tuvo el coraje de documentarlo todo. Amélie colocó el sobre la mesa. Esto es suficiente para destruir a Hortensia. ¿Qué harás? Amélie caminó hacia la ventana. Afuera Madrid despertaba. Carruajes comenzaban a transitar las calles. Vendedores pregonaban sus mercancías. La vida continuaba, ajena al dolor de una huérfana que acababa de descubrir el alcance de su tragedia. Primero visitaremos al magistrado superior. Presentaremos cargos formales contra Hortensia Montemayor por conspiración para asesinar. Segundo, enviaremos telegramas a Sevilla para que la sobrina del doctor venga a testificar. Y tercero, se volvió hacia Catalina, y la anciana retrocedió ante la intensidad de esos ojos verdes. Tercero, me aseguraré de que Hortensia pierda absolutamente todo. No solo la libertad, también el apellido, la reputación, cada moneda que alguna vez tocó. Quiero que sienta lo que mi madre sintió, la desesperación absoluta. Catalina asintió lentamente. Será una batalla difícil, niña. Hortensia no se rendirá sin pelear. Que pelee. Ya no soy la criada asustada que se escondía en las sombras. Soy Amélie Valdecasas, y cobraré cada deuda. En ese momento, Teresa entró corriendo, con el rostro pálido. Señorita Amélie, hay un carruaje en la puerta. Es doña Hortensia. Y trae consigo a 3 hombres con uniformes. Dice que viene a recuperar su casa. Amélie sonrió. Era una sonrisa sin alegría, peligrosa como el filo de una navaja. Perfecto. Que entre. Es hora de que Hortensia y yo tengamos una conversación. La primera de muchas. Hortensia entró en la mansión Aldebarán como un huracán vestido de negro. Detrás de ella marchaban 3 hombres, 2 abogados de Mintos, aspecto severo con maletines de cuero y un alguacil con uniforme oficial, que miraba incómodo a su alrededor. «Tú», gritó Hortensia señalando a Amélie con un dedo acusador. «Criada insolente. ¿Cómo te atreves a quedarte en mi casa después de lo que hiciste ayer?» Amélie permanecía en el centro del vestíbulo, erguida con las manos cruzadas frente a ella. Vestía uno de los vestidos viejos de Leonor que había encontrado en un baúl, un vestido azul oscuro, que le quedaba un poco grande, pero que la hacía verse completamente diferente de la criada uniformada de ayer. El collar con el camafeo de su madre brillaba en su cuello. «Buenos días, Hortensia», dijo con voz calmada. «O debería decir, señora Montemayor, después de todo, como el notario explicó ayer, su matrimonio con Sebastián fue nulo desde el inicio. Técnicamente nunca fuiste una Valdecasas». El rostro de Hortensia se puso púrpura. «¿Cómo te atreves?» «Don Jacinto, proceda». Uno de los abogados, un hombre corpulento con bigote gris, se adelantó sacando documentos de su maletín. «Señorita Dubois, representamos a doña Hortensia en la impugnación del testamento de don Sebastián Valdecasas. Tenemos una orden judicial que suspende temporalmente la ejecución del testamento hasta que se investigue su validez». Le extendió un documento oficial. «Esto significa que debe abandonar esta propiedad de inmediato». Amélie tomó el papel, lo leyó cuidadosamente y luego lo dobló con deliberada lentitud. «Esta orden está firmada por el juez Baltasar Mendizábal, ¿correcto?» «Así es». «Qué curioso. El juez Mendizábal es primo segundo de Hortensia. ¿No es eso un conflicto de intereses?» El abogado titubeó. «El juez es un hombre honorable. Y yo soy la legítima propietaria de esta mansión», interrumpió Amélie. «Pero si quieren pelear en los tribunales, adelante. De hecho, yo también tengo algo que presentar». Caminó hacia la mesa del vestíbulo donde había dejado el sobre lacrado. Lo levantó para que todos pudieran verlo. «Esto contiene los diarios del doctor Fernando Arosamena, médico que atendió a mi madre, Colette Dubois, en París en 1827. En estos diarios, el doctor confiesa con lujo de detalles cómo fue contratado por Amadeo Valdecasas y por Hortensia Montemayor para asesinar a mi madre mediante envenenamiento con arsénico». El silencio que siguió fue ensordecedor. Hortensia se quedó inmóvil, como si se hubiera convertido en estatua. El color había huido completamente de su rostro. Eso es ridículo», tartamudeó. «Una farsa». «Lo es». Amélie abrió el sobre y sacó una página del diario. Cito textualmente. 15 de junio de 1827 recibí hoy la suma de 5,000 reales de oro de manos de doña Hortensia Montemayor y don Amadeo Valdecasas.
El trabajo es simple. Asegurarme de que la francesa no sobreviva al verano. ¿Le sigue pareciendo una farsa? Los abogados intercambiaron miradas nerviosas. El alguacil dio un paso atrás. Hortensia recuperó la compostura con esfuerzo visible. Ese diario es falso. Cualquiera podría haberlo escrito. No prueba nada. Tiene razón, admitió Amélie con calma mortal. Por eso también tengo el testimonio escrito y firmado ante notario por mi padre, Sebastián Valdecasas, donde explica cómo Fernando Arosamena, sobrino del doctor, le confesó todo hace 6 meses. Ese testimonio está certificado por el notario Fermín Castrejón. Sebastián estaba senil en sus últimos meses, escupió Hortensia. Deliraba. ¿De verdad? Porque el notario Castrejón certificó que estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Y además tengo a una testigo presencial. Amélie se hizo a un lado. Desde la biblioteca emergió Catalina Mendoza, apoyándose en un bastón, pero con la espalda recta y la mirada firme. Yo era la comadrona que atendió a Colette Dubois, declaró Catalina. Vi al doctor Arosamena administrar ese tónico. Vi cómo Colette empeoraba después de cada dosis. Y vi a esta mujer, señaló a Hortensia con el bastón, reunirse con el doctor en Madrid, días antes de que viajara a París. Entregó una bolsa de monedas. En un café de la calle Mayor. Puedo testificar bajo juramento. Hortensia retrocedió como si le hubieran abofeteado. Mentiras. Todos son mentiras de esta bastarda que quiere robar lo que es mío. ¿Robar lo que es suyo? La voz de Amélie se elevó por primera vez, cargada de furia contenida durante 20 años. Tú asesinaste a mi madre. Tú me condenaste a vivir como esclava en mi propia casa durante 20 años. Tú me golpeaste, me humillaste. Me trataste peor que a un animal, sabiendo quién era yo desde el principio. ¡Cállate!, chilló Hortensia. Pero Amélie continuó, implacable, avanzando hacia ella con cada palabra. Me hiciste fregar los suelos que debían ser míos. Me hiciste servir la cena en platos que me pertenecían por derecho. Me hiciste dormir en el sótano mientras tú ocupabas el dormitorio de mi padre. Y todo ese tiempo sabías lo que habías hecho. Hortensia levantó la mano como para abofetear a Amélie. Pero ésta le atrapó la muñeca con fuerza sorprendente. No volverás a tocarme nunca más. Sus miradas se cruzaron. Verde contra negro. Justicia contra culpa. Hortensia fue la primera en apartar la vista. Don Jacinto, vámonos, murmuró su voz de repente pequeña, derrotada. Esto no ha terminado. Oh, pero apenas comienza, dijo Amélie soltando su muñeca. Porque esta tarde presentaré cargos formales contra usted ante el magistrado superior por conspiración para asesinar, y me aseguraré de que cada periódico de Madrid publique esta historia. Que toda España sepa qué clase de mujer es Hortensia Montemayor. Me tienes miedo, susurró Hortensia. Por eso amenazas con escándalos públicos. Sabes que no puedes ganar en un tribunal. Amélie sonrió, y era la sonrisa más fría que Hortensia había visto jamás. No te tengo miedo, Hortensia. Te tengo odio, y eso es mucho más peligroso. Más del 90% de quienes se emocionan con nuestras historias aún no están suscritos. Me encantaría saber qué piensas. ¿Crees que Hortensia merece perdón o debería enfrentar todo el peso de la ley? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si esta historia ya te está tocando el corazón, suscríbete ahora. Es gratis, pero para este canal hace toda la diferencia. Dale like y no te pierdas el final. 3 días después, Madrid entero hablaba del escándalo Valdecasas. Los periódicos competían por publicar los detalles más escandalosos. La Gaceta de Madrid tituló: Heredera vivió como esclava en su propia mansión. El Imparcial fue más directo: aristócrata acusada de asesinato por envenenamiento. El Liberal publicó fragmentos completos de los diarios del doctor Arosamena, causando horror en los salones de la alta sociedad. Amélie se había convertido en el centro de todas las conversaciones. Algunos la llamaban heroína, otros oportunista, pero nadie podía negar que su historia era extraordinaria. Sentada en el salón principal de la mansión, Aldebarán, ahora, amueblado con los muebles que Hortensia había intentado llevarse y que el alguacil había devuelto por orden judicial, Amélie leía las cartas que llegaban a montones cada día. Algunas eran de apoyo. Mujeres de toda condición social escribían contándole sus propias historias de abuso,
de herencias robadas de maridos tiranos. La veían como un símbolo de resistencia. Otras cartas eran amenazantes. La aristocracia madrileña la consideraba una traidora de clase, una criada alzada que amenazaba el orden natural de las cosas. Deberías haber permanecido en tu lugar, decía una carta anónima. Las consecuencias de tu atrevimiento serán terribles, advertía otra. Amélie las quemó todas en la chimenea. Señorita, Teresa, la joven criada, entró con expresión preocupada. Hay un caballero en la puerta. Dice llamarse don Alfonso Mendoza, y que viene de parte del magistrado superior. El corazón de Amélie se aceleró. Hacía 3 días había presentado formalmente los cargos contra Hortensia. ¿Ya había respuesta? Hazlo pasar. El hombre que entró era joven, no más de 35 años, de aspecto pulcro y serio. Vestía traje oscuro y llevaba un maletín de documentos legales. Sus ojos mostraban una mezcla de curiosidad y respeto. Señorita Valdecasas, dijo con una reverencia formal, soy el fiscal Alfonso Mendoza, asignado por el magistrado superior para investigar sus acusaciones contra Hortensia Montemayor. Investigar, repitió Amélie sintiendo una punzada de alarma. ¿No proceder directamente? Alfonso Mendoza tomó asiento cuando ella se lo indicó. Las acusaciones que usted presenta son de extrema gravedad. Conspiración para cometer asesinato contra una ciudadana francesa en territorio extranjero hace casi 20 años. Esto involucra no solo cuestiones de justicia criminal, sino también diplomáticas con Francia. ¿Qué está diciendo exactamente? Que necesito construir un caso absolutamente sólido. Los abogados de la señora Montemayor ya están contraatacando. Alegan que los diarios del doctor Arosamena son falsificaciones, que el testimonio de su padre fue producto de la demencia senil y que la comadrona Catalina Mendoza es una anciana decrépita, cuya memoria no es confiable. Amélie apretó los puños. ¿Y usted qué cree? Alfonso la miró directamente a los ojos. Yo leo los periódicos, señorita. Sé cómo era tratada en esta casa. He hablado con antiguos criados que testifican sobre los abusos que sufrió. He examinado los diarios del doctor. Son detallados. Técnicos, escritos con la precisión de un hombre de medicina. El testimonio de su padre está perfectamente redactado y certificado. Y Catalina Mendoza, a pesar de su edad, recuerda cada detalle con claridad sorprendente. Entonces creo que su caso tiene fundamento. Pero necesito más. Necesito pruebas irrefutables que ningún abogado pueda desmantelar. ¿Me entiende? Amélie asintió lentamente. ¿Qué necesita? Primero, necesito encontrar a Fernando Arosamena, el sobrino del doctor que confesó todo a su padre. Él es un testigo clave. Segundo, necesito los registros financieros que prueben que Hortensia pagó 5.000 reales al doctor. Tercero, necesito el frasco de veneno que Catalina guardó, para que nuestros químicos lo analicen y confirmen que contiene arsénico. Catalina tiene el frasco. Puedo entregárselo hoy mismo. Excelente. Pero lo del sobrino y los registros financieros será más difícil. Han pasado casi 20 años. Los archivos bancarios de esa época probablemente ya no existan. Amélie se levantó y caminó hacia el escritorio de Sebastián. Abrió uno de los cajones inferiores y sacó un libro de contabilidad antiguo, encuadernado en piel verde. Mi padre era meticuloso con los registros. Guardó todas las cuentas, familiares desde 1820, sí. Hortensia retiró 5.000 con reales en 1827. Estará aquí. Alfonso tomó el libro con reverencia, hojeándolo rápidamente. Esto es oro puro, señorita. Si encontramos ese retiro, lo encontrará, dijo Amélie con certeza. Y en cuanto a Fernando Arosamena, tengo una idea de dónde buscarlo. ¿Dónde? Sebastián escribió en su carta que Fernando llegó borracho a confesarle todo. Un hombre consumido por la culpa, que busca el olvido en el alcohol. Conozco solo un lugar donde los hombres van a desaparecer en Madrid. El distrito de Lavapiés, las tabernas más oscuras, los burdeles más baratos. Si Fernando sigue vivo, estará ahí. Alfonso frunció el ceño. Esos no son lugares para una dama. Amélie rió sin humor. Fiscal Mendoza, fui criada durante 20 años. Conozco los rincones oscuros de esta ciudad, mejor que la mayoría de las damas. Aristocráticas conocen sus propios salones. Y no tengo miedo. El fiscal la observó con nueva admiración. Muy bien. Pero iremos juntos, mañana por la noche, y llevaremos protección. ¿Por qué hace esto?
Preguntó Amélie de repente. Podría simplemente declarar el caso insuficiente y cerrar la investigación. Sería más fácil para todos. Alfonso Mendoza cerró el libro de contabilidad y la miró con seriedad. Porque tengo una hermana menor. Tiene 16 años, y si alguna vez alguien le hiciera lo que le hicieron a usted, yo querría que hubiera justicia. Verdadera justicia. No el tipo que se compra con apellidos y monedas de oro. Por primera vez en días, Amélie sintió algo cálido en el pecho. Esperanza. Entonces trabajemos juntos, fiscal. Y asegurémonos de que Hortensia pague por cada una de sus atrocidades. La noche siguiente, Amélie se vistió con ropa sencilla. Falda oscura, blusa de algodón, chal negro que cubría su cabello rubio. Parecía una mujer trabajadora más. Alguien que podía pasar desapercibida en las calles de Lavapiés. El fiscal Alfonso Mendoza llegó en un carruaje discreto, acompañado de 2 guardias vestidos de civil. No querían llamar la atención. ¿Estás segura de esto?, preguntó Alfonso cuando Amélie subió al carruaje. Completamente. El viaje desde la mansión Aldebarán hasta Lavapiés fue como descender a otro mundo. Las calles amplias y limpias del barrio aristocrático daban paso a callejones estrechos, adoquines rotos, edificios deteriorados donde la pobreza se respiraba en el aire. Amélie conocía este mundo. Durante años, cuando las palizas de Hortensia eran especialmente brutales, había escapado a estas calles buscando refugio en la iglesia de San Lorenzo. Había conocido a las lavanderas, a las costureras, a las mujeres que sobrevivían día a día. Ellas la habían tratado con más humanidad que su propia familia. Fernando Arosamena, dijo Amélie a una anciana que vendía castañas asadas en una esquina. Un hombre de unos 40 años, bebedor, probablemente médico caído en desgracia. ¿Lo conoce? La anciana la observó con desconfianza, pero cuando Amélie le deslizó unas monedas en la mano, su expresión cambió. Hay un hombre así en la taberna del Ahorcado. 2 calles hacia el sur, edificio con la puerta roja. Pero tenga cuidado, señorita. Ese lugar no es para gente decente. La taberna del Ahorcado olía a vino agrio, sudor y desesperación. Era un sótano mal iluminado donde hombres en diversos estados de embriaguez se amontonaban alrededor de mesas, pegajosas. El aire era denso con humo de tabaco barato. Alfonso y sus guardias entraron primero, escaneando el lugar. Amélie los siguió, manteniendo la cabeza baja pero los ojos alerta. En una mesa del fondo, casi oculto entre las sombras, había un hombre encorvado sobre un vaso de licor oscuro. Su ropa, aunque sucia y raída, había sido alguna vez de buena calidad. Su rostro mostraba los estragos del alcohol. Mejillas hundidas, ojos enrojecidos, manos temblorosas. «Fernando Arosamena», dijo Amélie, acercándose directamente. El hombre levantó la vista lentamente. La confusión en sus ojos gradualmente dio paso al reconocimiento, aunque era imposible que la hubiera visto antes. «Tienes los ojos de Colette», susurró con voz pastosa. Eres la niña. Soy su hija, y necesito que me cuentes todo lo que le dijiste a Sebastián Valdecasas hace 6 meses. Fernando rió amargamente, un sonido sin alegría. ¿Para qué? Ya no importa. Nada importa. Importa para mí, dijo Amélie sentándose frente a él, porque quiero que Hortensia Montemayor pague por asesinar a mi madre. El nombre pareció sobresaltarlo. Fernando miró alrededor nerviosamente, como si esperara que las sombras cobraran vida. No puedo testificar. Me matarían. ¿Quién te mataría? La familia Montemayor tiene tentáculos por toda España. Mi tío murió en circunstancias extrañas. Cayó por las escaleras de su propia casa pocos meses después de recibir el pago. Yo siempre sospeché que no fue un accidente, que lo silenciaron. Alfonso se adelantó, mostrando su identificación oficial. Soy el fiscal Alfonso Mendoza. Si testifica, tendrá protección oficial del Estado, y si la familia Montemayor intenta algo, será evidencia adicional de su culpabilidad. Fernando lo miró con ojos vidriosos. ¿Protección? Ustedes no entienden con quién están lidiando. Los Montemayor eran poderosos, interrumpió Amélie. Pero Hortensia ya no tiene marido rico que la proteja. Su matrimonio con Sebastián era nulo. No tiene derechos sobre la fortuna Valdecasas. Está sola, vulnerable. Es el momento perfecto para atacar. Fernando bebió un largo trago de su vaso. ¿Qué gano yo con esto?
La posibilidad de redimirte, dijo Amélie suavemente. Tu tío cometió un crimen atroz, pero tú tuviste el coraje de confesar. Ahora tienes la oportunidad de hacer lo correcto completamente. De honrar la memoria de mi madre dando testimonio contra sus asesinos. Algo cambió en el rostro destruido de Fernando. Por un momento, a través del daño del alcohol y la culpa, emergió un destello del hombre que alguna vez había sido. Tu madre era hermosa, dijo en voz baja. La vi una vez cuando mi tío me llevó a París. Yo era joven. Estudiaba medicina con él. Ella estaba en un parque, contigo en brazos. Te cantaba en francés. Y yo pensé que era la escena más hermosa que había visto. Lágrimas corrían por las mejillas de Amélie. Entonces ayúdame a hacer justicia por ella. Fernando cerró los ojos. Respiró profundo. Cuando los abrió nuevamente, había tomado una decisión. Testificaré. Les diré todo lo que sé. Los nombres, las fechas, los métodos, todo. Alfonso extendió la mano. Venga con nosotros ahora. Lo llevaremos a un lugar seguro donde podrá hacer su declaración formal. Fernando se levantó tambaleándose. Amélie lo sostuvo del brazo, sorprendida de lo liviano que era, como si el alcohol hubiera consumido toda sustancia de su cuerpo. Mientras salían de la taberna, uno de los guardias se adelantó para verificar que el callejón estuviera despejado. Fue entonces cuando sucedió. Un hombre encapuchado emergió de las sombras, un cuchillo brillando en su mano. Se lanzó hacia Fernando con intención asesina. «Cuidado», gritó Alfonso, empujando a Amélie hacia atrás. Los guardias reaccionaron instantáneamente, desenvainando sus propias armas. Hubo un forcejeo breve pero violento. El atacante intentó huir, pero uno de los guardias lo derribó, inmovilizándolo contra el suelo. «Quítenle la capucha», ordenó Alfonso. Cuando lo hicieron, Amélie reconoció el rostro. Era Rodrigo, el hijo de Hortensia. Su rostro mostraba odio puro. «Debiste quedarte en tu lugar, maldita bastarda», escupió. «Esto es nuestra fortuna». Alfonso lo miró con disgusto. Rodrigo Montemayor queda arrestado por intento de asesinato. «Y esto», señaló a Fernando, que temblaba violentamente, «demuestra exactamente lo que la familia Montemayor está dispuesta a hacer para proteger sus secretos». Amélie se arrodilló frente a Rodrigo. «Dile a tu madre que esto acaba de ponerse mucho peor para ella». Mientras los guardias se llevaban a Rodrigo esposado, Fernando se volvió hacia Amélie. «Ahora sí que no puedo echarme atrás. Me matarán en cuanto tengan oportunidad. Por eso no te dejaremos solo ni un segundo», prometió Alfonso, «hasta que testifiques y Hortensia esté tras las rejas». Amélie observó el callejón oscuro, el lugar donde casi habían asesinado al único testigo, vivo que podía hundir a Hortensia. Sintió rabia, miedo y determinación en igual medida. La guerra había comenzado. Y ahora era personal. La sala del tribunal estaba abarrotada. Nobles curiosos, periodistas ávidos y ciudadanos comunes que habían seguido el escándalo. Valdecasas se apretujaban en los bancos de madera. El aire vibraba con murmullos, expectación y el roce de faldas de seda contra el suelo de mármol. Amélie estaba sentada en la primera fila, vestida con un traje negro severo que había pertenecido a su madre. Catalina lo había guardado durante casi 20 años, esperando este momento. El collar con el camafeo descansaba visible sobre su pecho. Sus manos, aunque quietas sobre su regazo, temblaban ligeramente. Al otro lado de la sala, Hortensia Montemayor ocupaba el banquillo de los acusados. Había envejecido 10 años en las últimas semanas. Su rostro, antes lleno de arrogancia, ahora mostraba líneas profundas de preocupación. Vestía de negro riguroso, intentando proyectar respetabilidad, pero sus ojos traicionaban el pánico que hervía bajo la superficie. Junto a ella, sus abogados, 3 hombres caros con expresiones confiadas, hojeaban documentos y susurraban estrategias. El juez, don Eugenio Villarreal, era un hombre mayor de reputación impecable. Había sido escogido, específicamente porque no tenía conexiones con ninguna de las familias involucradas. Sus ojos grises y penetrantes escaneaban la sala con autoridad absoluta. «Procederemos con el testimonio del testigo clave», anunció con voz grave. «Que pase don Fernando Arosamena». Las puertas del fondo se abrieron. Fernando entró flanqueado por 2 guardias. Había sido limpiado y vestido con ropa decente, pero el daño del alcohol seguía visible en su rostro demacrado. Caminaba con paso inseguro hacia el estrado.
Hortensia lo observó con odio puro. Sus labios formaron palabras silenciosas que Amélie no pudo descifrar. Pero el mensaje era claro: traidor. Fernando hizo el juramento con voz temblorosa, su mano sobre la Biblia. «Don Fernando, ¿reconoce este cuaderno?» «Sí, perteneció a mi tío, el doctor Fernando Arosamena. Yo se lo entregué a don Sebastián Valdecasas hace 6 meses. ¿Y qué contiene este cuaderno?» Fernando cerró los ojos, como si las palabras le causaran dolor físico. La confesión detallada de cómo mi tío asesinó a Colette Dubois mediante envenenamiento con arsénico. Incluye fechas, dosis administradas y los nombres de quienes lo contrataron. Un murmullo recorrió la sala. El juez golpeó su martillo. «Silencio. Continúe, fiscal». Alfonso abrió el diario en la página marcada. «Lea, por favor. La entrada del 15 de junio de 1827. Fernando respiró profundo. Recibí hoy la suma de 5.000 reales de oro de manos de doña Hortensia Montemayor y don Amadeo Valdecasas. El trabajo es simple: asegurarme de que la francesa no sobreviva al verano. Utilizaré arsénico en pequeñas dosis para simular fiebres naturales». Los murmullos se convirtieron en exclamaciones. Hortensia se puso de pie bruscamente. «Eso es una falsificación». «Jamás». «Siéntese», ordenó el juez con severidad. «Tendrá su turno para hablar». Hortensia se desplomó en su silla, su rostro completamente pálido. Alfonso continuó implacable. «Don Fernando, ¿por qué confesó esto a don Sebastián después de tantos años?» Porque la culpa me estaba matando. Vi morir a esa mujer inocente. Vi a su bebé quedar huérfana. Y durante casi 20 años bebí para olvidar. Pero no puedes olvidar algo así. No puedes. ¿Y por qué no habló antes? Tenía miedo. Mi tío murió en circunstancias sospechosas pocos meses después de cometer el crimen. Siempre creí que la familia Valdecasas lo había silenciado para eliminar testigos. Temía que me hicieran lo mismo. Algo cambió esa noche hace 6 meses. Fernando miró directamente a Amélie por primera vez. Me enteré de que la hija de Colette vivía como criada en la mansión Valdecasas, que la habían tratado peor que a un animal durante toda su vida. Y pensé que si mi confesión podía darle justicia, valía la pena el riesgo. Amélie sintió lágrimas quemar sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. «No aquí, no ahora». El abogado principal de Hortensia, don Jacinto Ruiz, se levantó con expresión de depredador. «Objeción, su señoría. Este testigo es un alcohólico conocido. Su testimonio no es confiable». «Denegada», respondió el juez. «Continúe, fiscal». Alfonso sonrió levemente. «Don Fernando, además del diario, tiene otras pruebas de que este crimen ocurrió». «Sí. Mi tío guardaba muestras de todos sus tratamientos médicos. Encontré en su consultorio, después de su muerte, un frasco etiquetado Dubois, París 1827. Contenía el tónico que administró a Colette. Lo guardé todos estos años. ¿Y ese frasco fue analizado por químicos oficiales del Estado?» «Así es». Alfonso se volvió hacia el juez. «Su señoría, presento como evidencia el informe químico. El contenido del frasco muestra concentraciones letales de arsénico mezclado con láudano, exactamente como describe el diario del doctor». El documento pasó de mano en mano hasta llegar al juez, que lo leyó con expresión cada vez más severa. Don Jacinto se levantó nuevamente, su voz elevándose. «Todo esto es circunstancial. No hay prueba directa de que mi clienta tuviera conocimiento de...» «Tenemos los registros financieros», interrumpió Alfonso con calma mortal. Colocó sobre la mesa del juez el libro de contabilidad de la familia Valdecasas. Las páginas estaban marcadas con cintas rojas. El 12 de junio de 1827, doña Hortensia Montemayor retiró exactamente 5.000 reales de oro de la cuenta familiar. 3 días después, según el diario del doctor, recibió ese mismo monto como pago por sus servicios. ¿Coincidencia? El rostro de Hortensia había pasado de pálido a cenizo. Sus manos aferraban el borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. «Además», continuó Alfonso, «tenemos el testimonio de Catalina Mendoza, comadrona que atendió a Colette Dubois. Ella vio personalmente a doña Hortensia reunirse con el doctor Arosamena en un café de Madrid días antes de que él viajara a París. Observó el intercambio de una bolsa de monedas. Catalina fue llamada al estrado. A pesar de su edad, caminó con firmeza y habló con voz clara, narrando cada detalle de aquellos días,
fatídicos en París. Su testimonio era devastador en su simplicidad y honestidad. Cuando terminó, el juez se volvió hacia Hortensia. Doña Hortensia Montemayor, ¿tiene algo que decir en su defensa? Hortensia se levantó lentamente. Por un momento pareció que iba a confesar. Sus labios temblaban. Sus ojos brillaban con lágrimas de rabia o desesperación. Pero entonces su expresión se endureció. Todo esto es una conspiración, dijo con voz quebrada pero desafiante. Una conspiración de una criada resentida que quiere robar lo que no le pertenece. Yo nunca ordené la muerte de nadie. ¿Niega haber retirado 5,000 reales en junio de 1827? Retiré dinero para gastos domésticos. Eso no prueba nada. ¿Niega haberse reunido con el doctor Arosamena? Ni siquiera recuerdo haberlo conocido. Han pasado casi 20 años. ¿Cómo voy a recordar cada médico con el que me crucé? El juez la observó en silencio durante largos segundos. Doña Hortensia, la evidencia en su contra es abrumadora. Los diarios, los registros financieros, los testimonios de múltiples testigos, el análisis químico del veneno. A menos que pueda presentar evidencia que contradiga todo esto. No la tiene, interrumpió don Jacinto. Porque es inocente. Todo esto es... El juez golpeó su martillo con fuerza. He escuchado suficiente. Este tribunal se retirará a deliberar. La sentencia se pronunciará mañana al mediodía. Amélie no durmió esa noche. Caminó por la mansión Aldebarán como un espíritu, visitando cada habitación, cada rincón donde había sufrido durante 20 años, el sótano donde había dormido en un colchón de paja, la cocina donde había fregado platos hasta que sus manos sangraban, el salón donde Hortensia la había abofeteado tantas veces que había perdido la cuenta. Pero también caminó por las habitaciones nuevas, el dormitorio principal que ahora era suyo, el estudio donde había encontrado las cartas de su padre, el jardín donde, según Catalina, su madre solía pasear cantándole canciones francesas. Teresa la encontró al amanecer, sentada en el jardín con el collar de su madre entre los dedos. Señorita, debería descansar. Hoy será un día largo. No puedo descansar, Teresa. No hasta que termine. ¿Y si el juez la declara inocente? Preguntó Teresa suavemente. ¿Y si Hortensia sale libre? Amélie apretó el camafeo con tanta fuerza que se clavó en su palma. Entonces habré perdido más que mi madre. Habré perdido mi fe en la justicia. Pero cuando llegaron al tribunal al mediodía, algo en el ambiente había cambiado. Los periodistas se amontonaban afuera gritando preguntas. La multitud era el doble de grande que el día anterior. Y en la entrada, Alfonso Mendoza esperaba con expresión seria pero esperanzadora. El juez ha tomado su decisión, dijo simplemente. La sala del tribunal estaba en completo silencio cuando el juez Villarreal entró. Su rostro era una máscara impenetrable. Se sentó, ordenó sus documentos y finalmente alzó la vista. Hortensia Montemayor, póngase de pie. Hortensia se levantó, temblando visiblemente. Sus abogados la flanqueaban, pero incluso ellos parecían derrotados. Este tribunal ha examinado exhaustivamente toda la evidencia presentada. Los diarios del doctor Fernando Arosamena, los registros financieros que muestran el pago de 5,000 reales, el testimonio de múltiples testigos, el análisis químico que confirma el uso de arsénico, y el intento de asesinato contra el testigo Fernando Arosamena por parte de su hijo Rodrigo Montemayor, lo cual demuestra la voluntad de su familia de silenciar la verdad mediante la violencia. El juez hizo una pausa, dejando que el peso de las palabras se asentara. La evidencia es abrumadora e innegable. Usted, Hortensia Montemayor, conspiró junto con Amadeo Valdecasas para asesinar a Colette Dubois mediante envenenamiento. Lo hizo por codicia, para asegurar un matrimonio conveniente que le diera acceso a la fortuna Valdecasas. Y durante casi 20 años, permitió que la hija de su víctima viviera en condiciones de servidumbre, abuso y humillación, sabiendo perfectamente quién era ella. Hortensia sollozaba abiertamente ahora, su compostura completamente destruida. Estos crímenes, continuó el juez, son de una crueldad extraordinaria. No solo asesinó a una mujer inocente, sino que torturó a su hija durante 2 décadas. Por lo tanto, este tribunal la declara culpable de conspiración para cometer asesinato, fraude y abuso sistemático. La sala estalló en murmullos. Hortensia se desplomó en su silla, sus sollozos ahogando cualquier otra palabra. La sentencia es la siguiente.
cadena perpetua en la prisión de mujeres de Alcalá de Henares. Además, queda desposeída de todos los títulos, propiedades y derechos que pudiera reclamar de la familia Valdecasas, ya que su matrimonio con don Sebastián ha sido declarado nulo. Sus hijos, Rodrigo y Leonor Montemayor, quedan igualmente desprovistos de cualquier derecho sobre la herencia Valdecasas. El juez se volvió hacia Amélie Marguerite Valdecasas. Este tribunal reconoce su legítimo derecho como única heredera de don Sebastián Valdecasas. La mansión Aldebarán, todas las propiedades anexas y la totalidad de la fortuna familiar le pertenecen por derecho de nacimiento. Que esta sentencia sirva, aunque tardíamente, como reparación por los 20 años de injusticia que sufrió. Amélie se puso de pie, las lágrimas finalmente corriendo libremente por su rostro. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran de liberación. Hortensia fue escoltada fuera de la sala entre gritos y sollozos. Intentó mirar hacia atrás, hacia Amélie, pero los guardias la empujaron adelante. Alfonso se acercó a Amélie, extendiendo la mano. Justicia, señorita Valdecasas, al fin. Amélie estrechó su mano, incapaz de hablar. Todo lo que había luchado, todo lo que había sufrido, había valido la pena. Afuera del tribunal, la multitud la recibió con aplausos. Los periódicos la fotografiaron. Las mujeres le gritaban palabras de apoyo. Se había convertido en un símbolo, en una historia que daría esperanza a otros que sufrían en silencio. Pero para Amélie, lo más importante estaba por venir. Esa noche regresó a la mansión Aldebarán. Subió al ático donde Sebastián había guardado las pertenencias de su madre. Encontró el baúl que Catalina le había descrito, lleno de vestidos, cartas y recuerdos de Colette. Se sentó en el suelo, rodeada de los vestidos que su madre había usado. Leyó las cartas de amor que Sebastián le había escrito cuando eran jóvenes y felices. Encontró un libro de canciones francesas con notas manuscritas en los márgenes, y por primera vez en 20 años, Amélie sintió que conocía a su madre, no como una idea abstracta, sino como una persona real que había amado, reído y soñado. «Lo logré, mamán», susurró en francés, abrazando uno de los vestidos. «Les hice pagar. Y ahora puedo vivir la vida que tú querías para mí». En ese momento, Catalina entró al ático, apoyándose en su bastón. «Tu madre estaría orgullosa, niña. ¿Crees que pueda perdonar a Sebastián algún día?», preguntó Amélie. Por su cobardía, por no protegerla, Catalina se sentó con dificultad junto a ella. «El perdón no es para los muertos, Amélie. Es para los vivos, para liberarnos del peso del odio. Sebastián murió con remordimiento. Hortensia vivirá con culpa. Pero tú tienes la oportunidad de elegir algo diferente. ¿Qué? La paz. Y quizás con el tiempo la felicidad». Amélie miró por la ventana del ático. Afuera, Madrid brillaba bajo las estrellas. Era la misma ciudad donde había sufrido tanto. Pero ahora también era la ciudad donde había triunfado. «Quiero hacer algo bueno con esta fortuna», dijo de repente. «Algo que honre la memoria de mi madre». «¿Cómo qué?» «Una fundación para mujeres y niños en situaciones de abuso. Un lugar donde puedan buscar refugio, apoyo legal, educación, para que ninguna otra niña tenga que vivir como esclava en su propia casa». Catalina sonrió, sus ojos llenándose de lágrimas. Colette habría amado eso. Ella siempre tuvo un corazón generoso. Amélie se puso de pie, sintiendo por primera vez en su vida que tenía un propósito más allá de la supervivencia y la venganza. «Mañana comenzaremos. La Fundación Colette Dubois. Será mi manera de transformar todo este dolor en algo hermoso». Y mientras las dos mujeres bajaban del ático, Amélie supo que finalmente había encontrado lo que había estado buscando durante 20 años. No solo justicia, sino también esperanza. 6 meses después, la mansión Aldebarán había cambiado completamente. Los salones que una vez resonaban con los gritos de Hortensia ahora se llenaban con las voces de mujeres y niños que habían encontrado refugio. Amélie había transformado la mitad de la mansión en la sede de la Fundación Colette Dubois, ofreciendo asistencia legal gratuita, alojamiento temporal y programas educativos para aquellos que escapaban de situaciones de abuso. Teresa ya no era solo una criada, era la administradora principal de la fundación, manejando las donaciones y coordinando el personal. Catalina, a pesar de su salud deteriorada,
Venía 3 veces por semana para contar su historia a las mujeres que llegaban, demostrándoles que era posible sobrevivir y testificar contra sus abusadores. Y Fernando Arosamena, sobrio por primera vez en 20 años, trabajaba como asesor médico, ayudando a documentar las lesiones de las víctimas para procesos legales. Era su forma de redimirse, le había dicho a Amélie. Nunca sería suficiente, pero era un comienzo. Amélie estaba en su nuevo despacho, el antiguo estudio de Sebastián, que había rediseñado completamente, revisando solicitudes de ayuda cuando alguien tocó la puerta. Adelante. Alfonso Mendoza entró, vestido menos formalmente que en el tribunal, con una sonrisa cálida en el rostro. Señorita Valdecasas, o debería decir directora de la fundación. Alfonso, sonrió Amélie levantándose para saludarlo. ¿A qué debo el honor? En los últimos meses, Alfonso se había convertido en un visitante frecuente. Oficialmente venía a asesorar en casos legales para la fundación. Extraoficialmente, bueno, Amélie había comenzado a notar cómo sus conversaciones se extendían más allá de lo profesional, cómo sus miradas se demoraban un segundo más de lo necesario, cómo sus dedos se rozaban cuando intercambiaban documentos. Traigo noticias, dijo Alfonso, sacando un sobre de su maletín, sobre Hortensia. La sonrisa de Amélie se desvaneció ligeramente. ¿Qué ocurre? Ha enviado una carta solicitando verte. Amélie tomó el sobre con dedos temblorosos. Dentro había una carta escrita con letra temblorosa. Amélie, sé que no merezco tu perdón, ni tu tiempo, ni siquiera que leas estas palabras. Pero estoy muriendo. Los médicos de la prisión dicen que me quedan semanas, tal vez días. Una enfermedad del corazón, dicen. Irónico, ¿no? Considerando que nunca tuve uno. No te escribo para pedir clemencia. Mi condena es justa. Lo que hice fue monstruoso. Pero antes de morir, necesito que sepas algo. Algo que no dije en el juicio porque mi orgullo era demasiado grande. Cuando Amadeo propuso asesinar a tu madre, yo acepté inmediatamente. No dudé. No sentí remordimiento. Porque estaba celosa. Celosa de una mujer que tenía el amor real de Sebastián, mientras yo solo tenía su apellido. Durante 20 años viví con esa envidia envenenándome por dentro, y cuando te vi por primera vez con esos ojos verdes idénticos a los de ella, te odié. Te hice pagar por el crimen de ser evidencia viviente de mi fracaso. Pero ahora, sentada en esta celda fría, me doy cuenta de que la única persona que destruí fui yo misma. Tuve riqueza, posición, hijos, y lo perdí todo por no poder soportar que otra mujer fuera amada. No espero perdón. Solo quería que supieras que tu madre no murió porque fuera débil o inferior. Murió porque era todo lo que yo nunca pude ser. Genuinamente amada. Muero con esa verdad. Y tú vives con su legado. Hortensia. Amélie dejó caer la carta sobre el escritorio. Sus manos temblaban. ¿Irás a verla?, preguntó Alfonso suavemente. No lo sé, susurró Amélie. Parte de mí quiere negárselo. Dejar que muera sola como mi madre murió sin mí. ¿Y la otra parte? Amélie miró por la ventana. Afuera, en el jardín de la mansión, niños rescatados de situaciones horribles jugaban bajo el sol. Reían. Eran libres. La otra parte sabe que cargar odio. Hasta la tumba de Hortensia me convertiría en algo parecido a ella. 3 días después, Amélie viajó a la prisión de mujeres de Alcalá de Henares. El lugar era exactamente como había imaginado. Paredes grises, pasillos fríos, el sonido de sollozos distantes. La guardiana la condujo a una celda pequeña en la enfermería. Hortensia estaba acostada en un catre estrecho, cubierta con una manta delgada. Había adelgazado dramáticamente. Su cabello, antes negro brillante, ahora era completamente gris. Sus ojos, alguna vez llenos de fuego y arrogancia, estaban apagados. Cuando vio entrar a Amélie, algo parecido a alivio cruzó su rostro. «Viniste», susurró con voz débil. Amélie se quedó de pie junto a la puerta sin acercarse. «No vine a perdonarte. Lo sé. Vine porque necesito cerrar este capítulo. Para mí, no para ti». Hortensia asintió débilmente. «Tu madre». Colette era hermosa. No solo físicamente. Tenía una luz interior. La vi una vez, desde lejos, cuando Sebastián la trajo secretamente a Madrid. Ella lo miraba con tanto amor que dolía, porque yo sabía que Sebastián nunca me miraría así. Entonces, ¿por qué te casaste con él?
Por lo mismo que muchas mujeres de mi posición se casan. Dinero, estatus, seguridad. Pensé que el amor vendría después, pero no vino. Y esa frustración se convirtió en odio. Odio hacia Colette por tener lo que yo quería. Odio hacia ti por ser prueba viviente de mi fracaso. Amélie sintió lágrimas quemar sus ojos, pero no lloró. Me golpeaste. Me humillaste. Me hiciste dormir en el sótano como si fuera menos que un animal. ¿Todo porque estabas celosa? Sí, dijo Hortensia, su voz quebrándose. Y ahora muero sabiendo que todo lo que construí se derrumbó. Mis hijos me odian. Rodrigo está en prisión. Leonor cambió su apellido y se fue a Francia. Perdí todo. Mientras tú estás haciendo algo hermoso con la herencia que intenté robarte. La Fundación Colette Dubois, dijo Amélie. Ya hemos ayudado a más de 100 mujeres y niños a escapar de situaciones de abuso. Ofrecemos refugio, apoyo legal, educación. Es el legado que mi madre merece. Hortensia cerró los ojos, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. Ella habría estado orgullosa. Hubo un largo silencio. Finalmente Hortensia habló de nuevo, su voz apenas audible. ¿Puedes decirme algo sobre ella? Sobre Colette. Algo que la hiciera especial. Amélie pensó en todas las historias que Catalina le había contado, en las cartas que había leído, en las canciones francesas escritas en los márgenes de libros viejos. Le gustaba cantar, dijo suavemente. Canciones francesas sobre el mar y las estrellas. Catalina dice que me cantaba todas las noches antes de dormir, y que su risa sonaba como campanas. Hortensia sonrió débilmente, un gesto lleno de tristeza. Qué hermoso debe haber sido ser amada así. Podrías haberlo tenido, dijo Amélie. Si hubieras elegido amor en lugar de odio. Si hubieras dejado ir a Sebastián y encontrado a alguien que realmente te amara por quien eras. Lo sé, ahora lo sé. Amélie se dio vuelta para irse. Amélie, llamó Hortensia débilmente. Sé que no merezco tu perdón, pero... ¿Puedo pedirte una cosa? ¿Qué? Cuando muera, podrías asegurarte de que no me entierren en el Panteón Valdecasas. No merezco estar cerca de Sebastián, ni cerca de tu madre. ¿Dónde quieres que te entierren? En cualquier lugar donde nadie tenga que recordarme. Y sintió. Nada, ni odio ni compasión. Solo vacío donde alguna vez había habido rabia. Adiós, Hortensia. Adiós, Amélie, y gracias por venir. Por demostrar que eres mejor persona que yo jamás fui. Amélie salió de la prisión sintiéndose extrañamente ligera, como si hubiera dejado un peso invisible en esa celda fría. Alfonso la esperaba afuera. ¿Cómo te sientes? Libre, dijo Amélie simplemente. Finalmente, completamente libre. Un año después del juicio, la mansión Aldebarán organizaba su evento anual de recaudación de fondos para la Fundación Colette Dubois. El salón principal, que una vez había sido escenario de humillaciones y crueldad, ahora brillaba con velas, flores y el murmullo alegre de conversaciones. Aristócratas, comerciantes, diplomáticos y ciudadanos comunes se mezclaban, unidos por una causa común. Amélie, vestida con un elegante vestido verde esmeralda que resaltaba sus ojos, circulaba entre los invitados, agradeciendo donaciones y compartiendo historias de éxito de la fundación. Señorita Valdecasas, un embajador francés se acercó con una sonrisa. Debo felicitarla. Su fundación ha inspirado iniciativas similares en París. Su madre sería muy orgullosa. Gracias, embajador. Ese es el mayor cumplido que podría recibir. Catalina estaba sentada en un sillón de honor, rodeada de mujeres que habían sido ayudadas por la fundación. A pesar de su salud frágil, su rostro brillaba con alegría. Fernando estaba cerca, conversando con médicos sobre protocolos para documentar casos de abuso doméstico. Teresa manejaba la logística del evento con eficiencia impresionante, coordinando camareros y músicos como una directora de orquesta. Y Alfonso estaba junto a Amélie, no solo como asesor legal de la fundación, sino como algo más. En los últimos meses, su relación había evolucionado naturalmente. Conversaciones que se extendían hasta el amanecer, paseos por el jardín, donde él le contaba sobre su hermana y ella, sobre sus planes futuros. Miradas que duraban más de lo socialmente apropiado. No se habían declarado formalmente nada, pero todos en la mansión sabían que algo especial estaba floreciendo entre ellos. ¿Bailas?, preguntó Alfonso cuando la orquesta comenzó a tocar un vals. No sé bailar, admitió Amélie. Nunca me enseñaron.
Las criadas no aprenden esas cosas. Entonces te enseñaré, sonrió Alfonso extendiendo su mano. Si me lo permites. Amélie tomó su mano, sintiéndose nerviosa pero feliz. Mientras giraban por el salón al ritmo de la música, ella pensó en cuánto había cambiado su vida en solo un año. De criada invisible a heredera, de víctima a defensora, de solitaria a rodeada de personas que la amaban genuinamente. ¿En qué piensas?, preguntó Alfonso suavemente. En mi madre, dijo Amélie, en cómo su vida fue cortada tan brutalmente. Pero su legado vive en cada mujer que ayudamos, en cada niño que rescatamos, en cada caso de justicia que ganamos. Ella viviría orgullosa de ti. Espero que sí. Cuando el vals terminó, Alfonso no soltó su mano. Amélie, hay algo que quiero decirte desde hace meses. El corazón de Amélie se aceleró. ¿Qué? Cuando te conocí en el tribunal, vi a una mujer valiente luchando por justicia, pero mientras te he conocido mejor, he visto mucho más. Tu generosidad, tu fortaleza, tu capacidad de transformar dolor en esperanza. Y yo me he enamorado de todo eso, de ti. Amélie sintió lágrimas de felicidad llenar sus ojos. Alfonso, no tienes que responder ahora, interrumpió él rápidamente. Solo necesitaba que lo supieras, que cuando estés lista para considerar un futuro que incluya algo más que la fundación, yo estaré aquí, esperando. Amélie sonrió, una sonrisa genuina que iluminó todo su rostro. No necesito tiempo para saber que también me he enamorado de ti, de tu honestidad, de tu sentido de justicia. Cómo me ves como persona completa, no como víctima o heredera, sino como yo. Alfonso la acercó suavemente, sus frentes tocándose. Entonces, ¿me darías el honor de cortejarte oficialmente? Sí, susurró Amélie. 1000 veces sí. El salón estalló en aplausos. Al parecer, su conversación no había sido tan privada como pensaban. Catalina lloraba de alegría. Teresa sonreía ampliamente. Fernando levantó su copa de agua en un brindis silencioso. Esa noche, después de que todos los invitados se habían ido, Amélie subió sola al ático donde guardaba las pertenencias de su madre. Encendió una vela y se sentó junto al baúl, sosteniendo el libro de canciones francesas. «Mamá», susurró en la oscuridad, «sé que no puedes escucharme, pero necesito decirte esto. Lo logré, sobreviví, luché, gané y ahora estoy construyendo algo hermoso en tu nombre». Abrió el libro en una página al azar. Era una canción sobre nuevos comienzos, sobre esperanza después de la oscuridad. También encontré amor, continuó, su voz quebrándose. Un hombre bueno que me ve como tú habrías querido que me vieran, no como criada o heredera, sino como Amélie. Solo Amélie. Una brisa suave entró por la ventana del ático, haciendo parpadear la llama de la vela. Por un momento, Amélie habría jurado que podía oler lavanda, el perfume favorito de Colette. Según Catalina. Descansa en paz, mamán. Tu hija está bien. Finalmente está bien. Cerró el libro, bajó del ático y entró en su dormitorio. El dormitorio principal que ahora le pertenecía por derecho. Por primera vez en 20 años se acostó sin miedo, sin dolor, sin rabia, solo con esperanza. Y cuando cerró los ojos, soñó con un futuro lleno de posibilidades. Un futuro donde el pasado ya no la definía. Futuro construido sobre amor, justicia y la memoria honrada de una madre que nunca tuvo la oportunidad de verla crecer. 5 años después, Amélie Valdecasas de Mendoza estaba de pie en el jardín de la mansión Aldebarán, sosteniendo en brazos a su hija de 2 años. La niña tenía cabello castaño oscuro como su padre, pero ojos verdes brillantes como su madre y su abuela. Se llamaba Colette. «Mira, pequeña», dijo Amélie, señalando el nuevo edificio que se construía junto a la mansión. «Ese será el segundo hogar de la fundación. Podremos ayudar a 100 mujeres más cada año». La pequeña Colette rió, sus manitas aferrándose al collar con el camafeo que Amélie nunca se quitaba. Alfonso se acercó, rodeando a su esposa e hija con los brazos. «¿Lista para la ceremonia?» «Lista». Caminaron juntos hacia el centro del jardín, donde una estatua de mármol blanco esperaba ser develada. Era la figura de una mujer joven con cabello largo y ojos serenos, sosteniendo a un bebé en sus brazos. Catalina había muerto 2 años atrás, pacíficamente en su sueño. Fernando seguía sobrio, dedicando su vida a la fundación. Teresa se había casado con un abogado que trabajaba
con ellos y ahora tenía su propio hijo. Y Hortensia. Hortensia había muerto en la prisión tal como predijeron los médicos. Sola pero quizás con algo parecido a paz. Amélie había cumplido su última petición. Fue enterrada en un cementerio común, sin placas ni monumentos. Hoy, anunció Amélie ante la pequeña multitud reunida, inauguramos esta estatua, en memoria de Colette Dubois, una mujer que fue asesinada por atreverse a amar sin importar las diferencias sociales. Una madre que nunca tuvo la oportunidad de ver crecer a su hija, pero cuyo legado vive en cada vida que salvamos, en cada injusticia que corregimos, en cada corazón roto que ayudamos a sanar. Tiró de la cuerda, la tela cayó, revelando la estatua hermosa bajo el sol de la tarde. Hubo aplausos, lágrimas, abrazos, y Amélie, sosteniendo a su hija contra su pecho, miró la estatua de su madre y sonrió. Había transformado 20 años de esclavitud en una vida de propósito. Había convertido el dolor en sanación, y había honrado la memoria de Colette Dubois de la única manera que importaba, viviendo una vida llena de amor, justicia y esperanza. Su historia había comenzado en la oscuridad, pero terminaba en la luz. Fin. Amélie tuvo que ser muy valiente, ¿verdad? Me encantaría saber tu opinión. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Habrías perdonado a Hortensia antes de su muerte? Déjamelo en los comentarios, los leo todos. Y si aún no eres parte del canal, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima historia.